Hola, ¿cómo están? Un saludo para todos. Gracias por estar aquí. Gracias a los hermanos, a la gente que llega a ver este video, que nos visita. Vamos a continuar con el análisis del libro de Daniel. Ya vamos a iniciar el capítulo 2 desde el versículo 1. De antemano vamos a darle gracias a Dios por todo lo que nos da, por todo lo bueno que es. Gracias te damos, Padre Santo, por todo lo que nos das. Gracias, Padre Santo, por todo lo que representas, por todo lo que eres. Gracias, Señor mío. Gracias, Padre Santo y amado, porque no falta un plato de sopa en nuestras mesas. Gracias, Señor. Gracias te damos, Padre mío, porque se hace tu voluntad, aunque no nos guste, Padre mío, aunque nosotros pensemos que debe ser de distinta manera. Gracias, Padre Santo. Permítenos, Padre mío, continuar aprendiendo de tu palabra. Guíanos, Padre Santo, por el camino correcto, por el camino que tú has trazado, Padre mío. Permite, Padre Santo, que nuestras mentes se enfoquen a tu voluntad, que nuestros cuerpos estén dedicados a ti, Señor. Que estemos, Padre Santo, al unísono, conforme a tu voluntad. Permite, Señor, que podamos ver mejor todo este tipo de enseñanzas, todo este tipo, Padre Santo, que no salga de mi boca ninguna palabra tonta. Que se vaya, Padre Santo, a la verdad. Que lleguemos, Padre Santo, hacia donde tú nos quieres guiar. Gracias, Padre Santo, por la congregación. Gracias, Padre Santo, por tu iglesia. Gracias, Padre Santo, por la salvación. ¿Cómo podemos perder una salvación tan grande, Padre mío? Que se haga tu voluntad y no la mía. Amén, Señor. Gracias. Ok. Vamos entonces a continuar el recorrido. Estábamos hablando que iniciamos el capítulo 2 desde el versículo 1. Continuamos viendo a través del libro de Daniel cuál es la religión de Babilonia, cómo se inició, de qué se trata, y yo espero que en este punto ya se hayan dado cuenta que llevamos un repaso de acuerdo al libro de cómo se está aplicando al día de hoy el plan, a lo que ellos llaman el gran plan o el gran trabajo. Um, Hemos visto cómo están envenenando el agua, la comida, el aire, ¿ok? Y lo más delicado es, vamos a ver cómo envenenan el espíritu a través de su religión, sobre todo y en este punto en las sociedades secretas, que es realmente lo que esta gente guarda en sus secretitos. Y también espero que ya se hayan dado cuenta que lo que aquí se presenta no son mis opiniones. Creo que mi opinión no debe de interesarle a nadie, por eso presento citas, por eso vamos a estar viendo que lo que yo estoy presentando no es lo que yo pienso ni como quiero interpretarlo. Es por eso que está abierto para todos el internet, creo, ¿no? Para que cada quien haga su investigación y de eso se trata, que cada quien vaya viendo que la palabra de Dios está dada en base a los hechos que van sucediendo, que van a suceder y basado en todo este tipo de la religión o la antigua religión de misterio, que es la que practican estos señores y vamos a ir viendo cómo se desenvolvió. Ok. Dice entonces Daniel capítulo 2 desde el versículo 1 y el encabezado dice, Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron, pues, y se presentaron delante del rey. Ok. Ah, Aquí vamos a ver que así como fue algún día, todavía sigue siendo el día de hoy. Nabucodonosor obviamente como rey es el dirigente de Babilonia en esa época. Y detrás de él, toda estructura de cualquier época, de la cultura que ustedes me digan, el lugar que sea, vamos a ver que estaban los gobernantes y abajo de los gobernantes, inmediatamente en la pirámide de la estructura social, se encontraba el sacerdocio, siempre estuvo detrás el sacerdocio.
Y entonces, en este caso, los va más o menos clasificando como es que el rey hace llamar a magos, astrólogos, encantadores y a los caldeos, que no es otra cosa más que lo mismo, magia, hechicería. ¿Ok? Um, y vemos que entonces aquí nos dice, el sacerdocio al paso de las eras fueron los que tenían el conocimiento oculto. Recuerden que varias veces hemos dado la definición de oculto, y oculto no quiere decir ni malo, ni malvado, ni satanismo, ni hechicería, ni magia. No, quiere decir simplemente no está a la vista. Está oculto, ahí está, pero está oculto. Y hay conocimiento oculto que es bueno, y lo vamos a ver, y por eso es que lo ocultan, porque no quieren que lo sepamos, y que además sirve y ayuda. ¿Okay? Um, Dice entonces, tanto de ley natural como de invocaciones a los dioses. Por supuesto que ahí, por eso hice esa división. La ley natural es en sí la ley de Dios, pero ellos no lo quieren ver como la ley de Dios, por eso le llaman ley natural, porque ellos no quieren llamarle ley de Dios, porque quien hizo las leyes físicas o naturales, obviamente fue el Creador, el Padre Santo. Y las invocaciones a los dioses, pues obviamente que es la necromancia, la magia, la hechicería en sus diferentes um, versiones, por así decirlo, ¿no? Y vamos a ir revelando poco a poco el velo. En la imagen vemos que es una reconstrucción de una pintura de H.M. Haggard, y podrán ver cómo están los sacerdotes Dogon, o de la religión Dogon, que obviamente nació en Babilonia, que es, la Biblia acepta que es la religión más antigua, la que primero se presentó, ¿okay? Porque además con Dios es una relación directa con Él, no una religión. Y en este caso vemos cómo están vestidos como si fuera, parece al día de hoy como si fuera un disfraz de pez. Y obviamente a lo que se ponían, al tocado que se ponían, desde esa época se conocía como la mitra, y, o el sombrero del Fez Dogon, de la religión Dogon. Y esto lo hacían porque ellos básicamente reconocían que todos nacemos de las aguas de mamá. Al nacer de las aguas de mamá había una conexión entre el pez y el nacimiento, por salir del agua. Entonces ellos veían eso como una divinidad, como que el ser humano, al ser co-creador, al poder tener bebés, al poder procrear, entonces eso los hacía co-creadores, casi unos diosesitos, ¿no? Estos blasfemos era básicamente de su visión. Y recuerden que está muy enfocado muchas cosas en el mundo natural, y aunque parezca un detalle poco importante, verán que en las paredes que aparecen en esa misma imagen se encuentran líneas que el objetivo es que se vean como paralelas, ¿no? Y esto es como respetar los tiempos, la visión, um, respetar lo que es establecido y natural. También verán que hay cuadros pintados, y poco a poco iremos revelando la simbología, y vamos a dedicar casi un video, quizá más, lo que haga falta, para examinar un poquito la simbología. Todos estos temas, bueno, es que se pueden hablar horas y horas y horas, y el conocimiento es mucho, y tenemos que hacerlo aquí de manera muy resumida, y es por eso que cada quien debe tomar la iniciativa, si lo tiene a bien, si así le parece, de investigar un poco, de tener un poco de curiosidad, porque dentro de todo esto se encuentra también buenas cosas, ¿no? Buenas cosas, no todo, insisto, el ocultismo no es malo, depende cómo se use. Un cuchillo sirve para cortar una cebollita, un jitomate, para preparar alimentos. Un cuchillo es muy útil para cortar una cuerda, en fin, es una herramienta muy útil. Pero también se puede usar para entrar a un establecimiento y asaltar o dañar a la gente, herirla, o incluso acabar con su vida. Entonces, un cuchillo, depende cómo se use, puede ser bueno o malo. Bueno, lo oculto funciona igual, depende cómo se use. ¿Okay? Creo que ha sido un ejemplo muy que nos puede dar la diferencia a la definición.
Entonces, dentro de este conocimiento se establecieron desde Babilonia que había dos pilares de iluminación. Estos dos pilares de la iluminación, en este caso, es la sagrada femenina o el principio de no agresión. Y dice en el encabezado, la sagrada femenina. El principio de la sagrada femenina es el principio de la no agresión. Este principio es no a la violencia. Es inmoral iniciar la violencia en su poder, ojo, coercitivo e imponer a otros un comportamiento. De modo que la agresión, eh, creo que nos queda claro, puede ser desde física, verbal o incluso a manera de manipulación, que es lo que más hacen hoy en día. Entonces queda claro que un manipulador es alguien que no está regido bajo un principio, ya no digamos espiritual, lo estamos viendo en este punto que es más bien moral. Entonces, eh, al haber dos pilares, ¿ok? Entonces encontramos el siguiente. Este pilar es la contraparte o la parte que algunas veces ellos le llaman opuesto, como el pilar de eh, el pilar masculino, y es en este caso el sagrado masculino, y el sagrado masculino es el principio de la autodefensa, el cual es inherente al uso de la fuerza para defenderse de una conducta impuesta por otro ser humano. ¿Okay? Aquí ya estamos hablando de defenderse, defenderse de la agresión. O sea, se usa en defensa propia. No es para buscar el pretexto al sentir la agresión o al que nos estén agrediendo, ahora usar fuerza excesiva o utilizarlo como pretexto para dañar a otros. Es simplemente defensa. ¿Okay? Eh, ¿Por qué o qué tiene que ver esto? Bueno, no es tan extraño si recordamos que en la Biblia está citado como el rey Salomón, cuando se construía el templo, había dos pilares y a un pilar le puso Joaquín y al otro Boaz o Buaz. Ujú. Entonces, estos pilares se utilizan o sea, en toda logia masónica, en cualquier logia masónica y en cantidad de sociedades secretas se utilizan los dos pilares, que en este caso se está viendo desde un punto de vista femenino y masculino, y ellos los conocen como el pilar de la severidad y el pilar de la misericordia. ¿Ok? Entonces, básicamente es algo muy similar o es lo mismo. ¿Okay? En otras palabras, y dependerá la escuela en la que se desarrolle el conocimiento. Todo esto tiene que ver obviamente con el cerebro humano, tiene que ver cómo reacciona el cerebro humano, cómo se comporta el cerebro humano, cómo funciona el cerebro humano en su parte más básica. Esto es lo básico, esto es el conocimiento, es como la primaria para empezar a conocer cómo se mueven los instintos basado en la razón y en el sentimiento o la emoción. Entonces el cerebro humano dice que el neocórtex del cerebro tiene dos hemisferios. El hemisferio izquierdo, que facilita todos los pensamientos lógicos y científicos. Ese es el cerebro izquierdo. Mientras que el cerebro derecho controla o facilita la creatividad y la compasión. Vamos a detenernos aquí tantito y rápidamente comentar que entonces el hemisferio izquierdo es, si es lógico y científico, no es emocional, sino que nos provee el cálculo, nos provee la imaginación, nos provee la creatividad. Mientras que el cerebro humano del hemisferio derecho nos crea la emoción y la creatividad, ojo, emocional, la creatividad para resolver problemas, la creatividad para estar mejor con uno mismo y con los demás. ¿Okay? Continúa diciendo el texto, cuando ambos hemisferios están en balance,
el neocórtex actúa en un rol apropiado y este ejecuta el comando central del cerebro humano, que es la verdadera inteligencia, es el intelecto más la creatividad que ha nacido. ¿Okay? Entonces tengamos en cuenta nuevamente que cuando se une la lógica, la ciencia del cerebro, que son los pensamientos, con la creatividad emocional y la compasión, entonces ha nacido la verdadera inteligencia. ¿Okay? Ahora tenemos que hacer aquí un paréntesis y empezar a dividir qué es el ocultismo del misticismo, qué los hace diferentes y por qué son diferentes. Desde ya les voy a comentar que el misticismo, eso sí es paganismo, eso es lo que no se debe de practicar, esos son enseñanzas que desde muy antiguo, desde otra vez insisto que también nació en Babilonia, se empezaron a dar representaciones paganas para las masas, porque siempre hubo un grupo selecto de personas que querían este conocimiento solo para ellos, el sacerdocio. Entonces, dice la lámina, ¿cómo es diferente el ocultismo del misticismo? Dice, el misticismo está derivado de la palabra griega o el verbo muo, que significa to conceal, es está sin conocerse, ¿okay? Está sellado, está escondido, no se puede ver, pero ahí está. ¿Okay? Entonces es largamente definido por un grupo de prácticas que son creencias, tradiciones y experiencias de transformación humana, la evolución y la unión con lo divino. Ojo, estamos viendo la definición de misticismo. ¿Okay? Aquí está hablando de una divinidad que no es el Dios de la Biblia. ¿Okay? Dice entonces, muchas formas de misticismo, especialmente aquellas practicadas en tiempos modernos, constituyen un camino exotérico, perdón, con X, exotérico. Y ya alguna vez, otra vez un paréntesis, ya alguna vez vimos cuando definimos lo esotérico con S y lo exotérico con X, lo esotérico es la verdad, que es difundida únicamente para un grupo selecto, y lo exotérico con X es la información a las masas, para confundir, simplemente para dar una creencia falsa. ¿Okay? Entonces continuamos. Dentro del camino al cual se obtienen y se enfatiza el conocimiento y los lugares largamente emocionales de la intuición y de experiencias internas, ¿okay? Así como la fe y la percepción. Esto es principalmente lo que hace diferente el misticismo del ocultismo. Entonces, el ocultismo, el cual contrariamente es un conjunto de tradiciones esotéricas enfocadas en un objetivo de conocimiento, de ley natural y de alineación al pensamiento, la emoción y la acción, resultando en la verdadera inteligencia, el verdadero cuidado y la verdadera voluntad ha nacido con el individuo. ¿Ok? Creo que está claro. El misticismo es la religión que se le entregó a las masas para que creyeran en algo. ¿Ok? Mientras que el ocultismo, ¿okay? Recuerden que es un conjunto de conocimiento, como dice el texto, de ley natural, ¿okay? Que se alinea con el pensamiento, la emoción y la acción y resulta en verdadera inteligencia. Y eso, por supuesto que existe y ellos lo usan y lo manejan. Incluso lo tuercen a través de las películas, los comerciales, a través de el cine, el teatro, los medios masivos, ¿no? El radio, para acomodar la agenda a lo que ellos desean imponer.
Bien, entonces vamos a ver, como les comenté, ahora cuál es el simbolismo del sol. En las tradiciones esotéricas, ¿qué significa? Y sus interpretaciones es luz, vida, fuerza vital, esencia de vida, espíritu, conocimiento, poder, iluminación, crecimiento, fuerza, gobernanza, soberanía, confianza, claridad, renovación y resurrección. Aquí hay que hacer una aclaración. La resurrección, ellos no creen tanto en la resurrección. De hecho, no creen en la resurrección. Más bien ellos creen en la reencarnación. Mucho ojo, porque estas personas no creen en la resurrección, más bien en la reencarnación. Y toda su religión está basada en la reencarnación. Lo vamos a ver más adelante cuando entremos en la simbología, cuando vayamos llegando a la estatua de Nabucodonosor, porque ahí entra mucha simbología, ¿ok? Bueno, entonces continuamos con el funcionamiento del cerebro humano, que es muy importante. Y dice, si el hemisferio derecho del cerebro humano se convierte críticamente dominante, el sistema límbico tomará el control y la persona se tornará prisionera de sus emociones y tendrá una personalidad, perdón, basada en la sumisión e ingenuidad. El texto básicamente y rápidamente para entenderlo, cuando una persona reprime su creatividad, cuando una persona reprime su sentido lógico, cuando una persona tiene un desequilibrio del sistema límbico, que es el cerebro izquierdo y el sistema derecho, entonces es cuando nace esta personalidad, que es la sumisión y la ingenuidad. Y yo diría que una parte muy importante de la población hoy en día está en esta condición del cerebro. Están cargados del lado derecho del cerebro humano. Están ahorita sumisos e ingenuos ante la enfermedad que está ahorita de moda y la solución que han implantado basado en el miedo. Entonces, basados en el miedo, están sumisos e ingenuos, porque el sistema límbico ha tomado el control, ¿ok? Porque tienen un desequilibrio. Y en tal caso, cualquier persona, y aquí lo estoy demostrando, cualquier persona que diga, no, es que a mí con la pura enseñanza de la Biblia me basta, yo no necesito conocer ninguna de las cosas que habla el hermano Daniel, porque pobrecito, él ya se le fue, ya se nos fue muy lejos y quién sabe por dónde anda, y anda diciendo cosas que no tienen nada que ver con la Biblia, a los hechos. Los hechos demuestran lo contrario, porque estamos viendo que si no entienden esto, ¿cómo pretenden entender el lenguaje espiritual, meterlo en el corazón y practicarlo? Esa es la pregunta clave. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿No? Entonces, eh, por el lado contrario, cuando el cerebro humano se carga del lado del hemisferio izquierdo, dice entonces el texto, si el hemisferio izquierdo del cerebro se torna dominante, el complejo R, que es el que entra en acción cuando se apaga el cerebro derecho, entonces el complejo R tomará la función del cerebro y la persona se volverá egoísta y basada en los deseos y desarrollará una personalidad basada en la dominación y el control. Básicamente el ser humano está actualmente movido por estos dos, pero insisto, más aquí. Más está en el lado derecho del cerebro y por eso el sistema límbico toma el control y ahorita la población está sumisa e ingenua. Si la población estuviera basada en la dominación y en el control como estaba antes del famoso bichito, entonces sería diferente. La gente estaría de una manera, aunque neurótica, pero pensante. Si ustedes hacen un poquito de investigación acerca de cómo funciona la neurosis, se van a dar cuenta que basado en los cuatro principios que tenemos todos los seres humanos de instintos,
los cuatro instintos que tenemos, y no los voy a mencionar a propósito por si alguien tiene la curiosidad, sería bueno que empezáramos a investigar, porque insisto, también estos videos que hago de eso se trata, inspirarles curiosidad y que investiguen un poquito, y si alguien fuera más allá y me ayudara, necesito, porque necesito ayuda, porque el conocimiento es enorme, es muchísimo. O sea, lo que yo sé, creo que yo no me acerco al 50% de lo que es el conocimiento de las antiguas escuelas. Es muchísimo, ¿ok? Es muy amplio. Y vale la pena que de vez en cuando nos olvidemos un poquito de otras cosas. eh, ¿Cuánto les gusta? 10, 15 minutos, 20 minutos, un fin de semana. No te llevas más en tratar de ver si lo que digo es cierto o no, y si existe o no, y lo estoy presentando, y por eso insisto, están las láminas, y he tenido que investigar esto por un montón de tiempo. No sean, son más de 12 años en los que no estuvo nadie al lado de mí para explicarme, porque ¿quién conoce a un ocultista? ¿Quién quiere revelar sus secretos? Y la cosa se puso peor cuando leí la Biblia, ¿no? Porque cuando la lees tú solo y no sabes del cristianismo o de las congregaciones, bueno, pues tienes que guiar, y yo tuve mucho que hincarme y suplicarle al Padre. Tuve que llorar varias veces para que me ayudara a entender, porque cuando se estudia el ocultismo, es cierto, y lo digo alto, fuerte y claro, ¿no? Si no hay una buena fe, um, es peligroso, porque dice la propia Biblia que el anticristo se verá como un cordero, pero hablará como un dragón. La pregunta clave aquí es, ¿usted ha escuchado hablar a un dragón? Y yo les aseguro que el 90% o más nunca lo ha hecho. No saben cómo habla un dragón. Y si no sabes cómo habla un dragón, ¿cómo vas a saber cuáles son las mentiras que están compartiendo incluso en las propias congregaciones? ¿Cómo lo vas a saber? Porque el mismo Satanás puede hablar de Dios. Porque el mismo Satanás quiere presentarse como Dios, quiere suplantarlo. Quiere hacerse pasar como si fuera el buenito, hacerse el chistosito, pasar como el que va a resolver problemas y va a unir a la humanidad, y se va a acabar toda esa cuestión de criminalidad y de cosas raras que hace el ser humano, pero sin la ley de Dios. Entonces, yo me he dado a la tarea de escuchar incluso varias ponencias, conferencias, pláticas, exposiciones de luciferinos y satanistas. Wow, es gente que sabe mucho, mucha filosofía, es gente que sabe mucho de este conocimiento y de otros más, y es gente que si no estás bien agarrado, te jala. Porque si alguien está pensando que los satanistas o los luciferinos, que no es lo mismo, ¿ok? Y creen en un tipo con cuernos, con cola de color rojo, y que hace ruidos extraños y habla de una forma extraña, están muy equivocados. Esa es la versión hollywoodense con la que han sido programados, porque no es así y no funciona así. Y recuerden que hablamos de Edward Bernays, que fue el sobrino de Sigmund Freud. Edward Bernays, el padre de la propaganda, junto con su libro Propaganda, precisamente, que es un libro que me parece que debería de ser revisado por el cristianismo, por los cristianos, porque habla mucho de cómo se puede influir en la mente humana en varios aspectos. Y recuerden que en videos anteriores analizamos un fragmento del libro de Edward Bernays, y que está aquí abajo, y lo pueden poner pausa si saben un poquito de inglés, para que vean cómo él mismo dice que hay una sociedad, un gobierno oculto en la sombra, que a través de la propaganda moldea nuestros gustos, nuestras preferencias, y llevándonos hacia lo que ellos quieren, que es un nuevo orden mundial, ¿okay? Que es una nueva sociedad, y la gente ni en cuenta, no sé, uh, es
muy alto el porcentaje. Yo hablaría de un 85% de la gente que nunca ha oído hablar del nuevo orden mundial, que no sabe de qué se trata y que si alguna vez alguien le comentó algo, sí, lo tiran a uno de a loco. Y los que venimos hablando esto desde hace más de 10 años, bueno, deberían de ver las caras que hacían antes la gente y hoy la gente cómo se acerca, porque desde hace años cuando uno ha hablado, pues ahora se acercan a uno y dicen, oye, parece que en algo tienes razón, ¿no? Y es que hay cosas que pues, ya sabíamos que iba a venir, ya sabíamos que iba a venir enfermedades, ¿ok? Va a venir, sí, por supuesto, guerra, hambrunas, sí, sí, claro que sí. Es parte del plan, tiene que, y se los voy a presentar, ¿ok? Entonces aquí rápidamente vamos a ver este ejemplo de cómo cuando el cerebro humano no está eh, bien ubicado es muy fácilmente manipulable y esto lo pueden encontrar en internet sin información. Y recuerden estas bases de Betty Crocker, que son estos pastelitos como el que está en la imagen. Y resulta que cuando lo sacaron al mercado, porque fue una idea excelente, ¿no? Cuando lo sacaron, no, dijeron esto va a ser un éxito, vamos a vender cientos de millones de producto de este pastel que, oye, pues les estamos entregando ya para que lleguen, lo horneen y la señora haga un rico postre para su familia, ¿no? Y resulta que sí se vendía, pero no como ellos esperaban. Y de hecho pasó un poco el tiempo y bajaron las ventas. De modo que los dueños de esta empresa, el consejo empresarial de esta empresa, contrataron a un grupo de expertos, entre ellos el señor Bernays, para que les dijeran, pues, les ayudaran a hacer una campaña para que fuera más exitoso este producto. Después de analizar el producto y regresaron con un informe y les dijeron, bueno, lo primero que deben de hacer es sacar la bolsa donde está la harina del empaque, tirar el empaque, o sea, la caja, tirarla, ¿okay? Volverla a imprimir y tienen que poner que dentro de la fórmula se agreguen dos blanquillos, dos huevos, ¿okay? Entonces dentro de la fórmula simplemente ponen que pongan la harina, agreguen leche y pongan dos huevos. Y con eso el producto se va a vender y va a permanecer. Bueno, hasta el día de hoy encontramos estos productos en los supermercados. ¿Y qué tiene que ver el huevo, los blanquillos? ¿Qué tiene que ver para que se vendiera esto? Pues resulta que la mujer dentro de su propio ADN, dentro de su propia estructura mental, dentro de su propia inclusive estructura espiritual y en el subconsciente está grabado que el huevo es símbolo de fertilidad. De modo que cuando las mujeres al tomar la cajita sacan el sobre, abren la harina y la vacían en un tazón para empezarlo a revolver con lechita y los ingredientes, cuando vacían los blanquillos, el huevo dentro de la fórmula, ellas sienten que están poniendo algo de sí mismas y ya no sienten que están engañando a la familia con un postre que ya no están haciendo con sus propias manos y agregan una parte de ellas. Y es por eso que hasta la fecha se sigue vendiendo excelente. Entonces, ¿ven qué sencillo es engañar a la mente con ley natural? Y ese es el lenguaje que trae la Biblia, por eso estoy explicando esto, por eso estoy hablando de esto, por eso estoy hablando en este momento que cuando Nabucodonosor mandó llamar, ¿ok?, a los magos, a los encantadores, a los caldeos, a los hechiceros, a los adivinos, a toda su corte real que practicaban todo este tipo de ciencia, porque para ellos es una ciencia, además. Les dice, díganme, ¿qué soñé? Porque además lo he olvidado. Entonces, él sabe. Él sabe ellos, porque Nabucodonosor por supuesto que era un iniciado, por supuesto que no era un ignorante, que no tenía las habilidades del sacerdocio, por supuesto, pero él sabe. Y es por eso que no quiere ser engañado, porque él conoce cómo funciona el cerebro humano cuando se quiere manipular a través de los deseos internos, subconscientes y naturales, basado en los instintos, en el cerebro izquierdo o en el cerebro derecho. ¿Okay?
Y ellos lo saben perfectamente. Entonces Nabucodonosor no quiere ser engañado. A lo que hoy en día la gente le encanta ser engañada. Miénteme, por favor. Miénteme, haz lo que quieras. Tú dame cine, dame cerveza, dame fútbol, béisbol, tenis, lo que sea. Pero no me digas la verdad. Me hace sentir incómodo. ¿Ok? Dentro del simbolismo continuamos viendo entonces la sangre, qué significa la sangre. Y dentro de la cosmogonía esotérica, que para ellos la palabra esotérica es la verdad, y no están tan equivocados, pero no es al 100%. Entonces la sangre significa vida, fuerza vital, vitalidad, flujo, movimiento y fluidez. Entonces, recuerden que en Levítico el Padre Amado prohíbe beber sangre, obviamente de humanos y de animales. ¿Por qué? Pues porque la propia Biblia lo explica inmediatamente en el siguiente versículo. Porque en la sangre está la vida. ¿Okay? Entonces, este es uno de los significados esotéricos cuando encuentran una gotita de sangre. Como logotipo, ojo. No siempre tiene que estar en color rojo. Mucho ojo. Puede ser de otros colores y pongo en el caso, por ejemplo, de algunas petroleras que ponen una gotita como si fuera de petróleo, pero en realidad lo que están haciendo es dar la interpretación como si fuera la sangre de la tierra, porque en cierta forma podemos verlo así, si lo queremos ver otra vez desde el lenguaje natural y espiritual. El petróleo es como la sangre de la tierra y por eso lo interpretan con la gotita para anunciar su producto. ¿Okay? Todo esto, insisto, ya viene desde épocas muy antiguas. Es un conocimiento que no tiene nada de nuevo. No estoy diciendo nada nuevo. No he descubierto el hilo negro. Muy por el contrario, no, simplemente estoy repitiendo algo que viene desde Babilonia y quizá más atrás, antes del diluvio. Y seguramente así es porque por lo menos en los registros y lo que yo he leído e investigado, todo lo que quedó grabado en, tierra, en piedra fue reinterpretado. Y es por eso que nuevamente continuó las tradiciones de la magia, la hechicería, el adorar ídolos, el sacrificar a los primogénitos, ¿no? O el sacrificio de los menores y aún de los adultos, ¿no? Y no solamente las culturas prehispánicas americanas, vamos, en Medio Oriente es altamente conocido. Y es obvio que esto es traído al día de hoy. ¿Por qué? Porque es simbología, porque es simbología espiritual. Y así como anteriormente se interpretaban a los dioses y se grababan en piedra y les daban sus nombres y sus cualidades y en ocasiones la mitología, ¿no? Eh, bueno, pues lo mismo es hoy en día. Pueden ver en la lámina como en el póster del tío Sam que le llaman cuando los americanos querían reclutar a los jóvenes para el ejército, les decían el tío Sam te necesita, sirve a tu nación, ¿no? Para que se inscribieran en el ejército. Y pueden ver la similitud que tiene con el Baphomet. Ujú. El Baphomet, o también conocido como la cabra de Méndez. ¿Qué tal? Pueden ver la estrella con una punta hacia arriba que según ellos es magia blanca, que la magia es magia y punto. Pueden ver la influencia, pueden ver el hombre con la misma barba que se conoce coloquialmente como la barba de chivo. ¿Mm? Pueden ver cómo trataron de dibujarlo con cierta profundidad en los ojos. ¿Mm? ¿Ustedes creen que no tiene influencia? ¿Y los colores? Acabamos de ver que el cerebro izquierdo maneja el color azul y el cerebro derecho maneja el color rojo. Y no es ninguna coincidencia que Inglaterra, Estados Unidos, Francia, en sus banderas incluyan el color azul y el rojo como lo hacen en las patrullas o en los vehículos de emergencia, ¿no? ¿Por qué? Porque son colores que al combinarlos y al estar en luces estroboscópicas como lo hacen en los vehículos de emergencia, hay gente que incluso se puede quedar paralizada. O sea, no sabe qué hacer. Hay gente que siente miedo. Hay gente que obviamente eso de manera casi instintiva le provoca, hay una emergencia, ¿no? O sea,
Es que esta gente lo sabe. Y es por eso que cuando vamos al cine 3D, aunque hoy en día ya ambos lentes parecen polarizados al unísono, no es así. ¿Recuerdan antes cuando nos daban estos lentes de cartoncillo que uno era rojo y otro azul? Bueno, ahí está la respuesta. O sea, es un conocimiento que tienen desde hace un buen rato, desde hace mucho tiempo, y que lo han escondido, y que además todavía ni lo hacen público. Y que la gente, por cierto, ni siquiera se pone a checarlo un poquito, ¿no? Vamos a continuar entonces leyendo la palabra de Dios, continuando en el versículo 3, y dice, y el rey les dijo, he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos, y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Seria advertencia, ¿no? Eh, un análisis rápido y sintético. ¿Por qué un rey tendría que pedirle a su corte de magos, hechiceros, adivinos, astrólogos, etcétera, que ellos le digan qué fue lo que él soñó? Porque él lo olvidó. Es que ya no me acuerdo qué soñé. Ustedes son los magos, ustedes díganme qué fue lo que soñé porque ya lo olvidé, pero mi espíritu está perturbado. Y cuando el espíritu está turbado o perturbado, es porque Dios lo puso ahí. Recuerden que el espíritu no siente. El espíritu es la parte interna nuestra que nos da vida. Pero el alma es el centro emocional del ser humano. Entonces, para que se turbe el espíritu, para que el espíritu se ponga inquieto, porque no siente, pero sí se inquieta, ¿okay? Es Dios quien puso ese sueño ahí. Y Nabucodonosor, insisto, como lo decía hace rato, él no quiere ser engañado por estos decepcionadores, por estos mentirosos, por estos aprovechados. Él los conoce y conoce de qué se trata la religión de misterios, y por eso les dice, si no me interpretan ustedes el sueño, si no me dicen qué soñé, ustedes y sus casas van a ser convertidos en cenizas. ¿Ok? Los voy a desaparecer. Porque él sabe de qué se trata la religión de los antiguos misterios, que hoy en día, wow, pues se ha pintado desde más o menos 1848, 1850, con la aparición de la Sociedad Teosófica, fundada por Elena Blavatsky, Elena Petrovna Blavatsky, ajá, y sus asociados en Nueva York. Blavatsky fue una mujer rusa que se casó con un general. Ella estaba muy chica y él ya era un hombre maduro. Lo abandona porque huye y hace un recorrido por varias ciudades míticas o místicas, como ella les llama, y incluso recorre partes de Latinoamérica y llega a vivir a Nueva York y empieza a compartir conocimiento que ella dice que es esotérico, y recuerden que para ellos lo esotérico es la verdad, y empieza a hablar de los maestros ascendidos, empieza a escribir sus libros, ¿no? Isis sin velo, la doctrina secreta, um, y y tiene otros. Sin embargo, en estos libros quizás son los más icónicos de ella. Habla mucho de la nueva era y es una de las que empezaron a recorrer el camino de la nueva era junto con el sacerdote jesuita de Chardin, ¿okay? Y de tanto Elena Blavatsky como de Chardin. Wow, pues desarrollaron lo que hoy se conoce como la nueva era o la religión de la nueva era, ¿no? Que es todo esto que tiene que ver con los chamanes, con la lectura del aura, las peregrinaciones a la India, misticismo religioso, lectura de aura, alineación de chakras, el reiki, las llamas gemelas,
todo lo que tiene que ver con la ascensión de los maestros, todo esto del comando Astar Sheran que viene del espacio a salvar a sus elegidos. Y funciona, y funciona muy bien, porque la gente no quiere aceptar el nuestro Padre. Porque desde la antigüedad ha sido secuestrada la verdadera enseñanza. Eh, es una desgracia, pero así es y les ha funcionado muy bien. Vamos a ver rápidamente, no me quiero aquí entretener mucho porque es parte de la religión de estos señores y aunque sí es una verdad, no hay por qué tomarlo como algo religioso, sino como un hecho físico de la creación de Dios. Entonces, en el libro El Kybalión están los 7 principios herméticos, ¿no? Y el primero es el mentalismo, que rápidamente, pues de acuerdo a los pensamientos, entonces se crea el mundo que nosotros queremos ver. De acuerdo al mentalismo se crea la personalidad que nosotros vemos en lo demás. Y de acuerdo al mentalismo vamos afinando todas estas cuestiones para ver un mundo mejor, unas personas mejor y crecer nosotros siendo mejores. El segundo principio, que es el de la correspondencia, que es así como es arriba, es abajo, es absolutamente cierto y lo hemos visto a través de la secuencia Fibonacci o de la proporción áurea o del Golden Radio, que no es otra cosa más que la proporción también dorada. Ah, todo esto quiere, recuerden cómo explicábamos, y ahorita les voy a poner unas láminas, como las formas en nuestro cuerpo, en la naturaleza y en el cosmos es igual, es directamente proporcional, ¿ok? A la gráfica de equivalencia, de acuerdo al crecimiento, siempre se forma esa eh, gráfica en espiral, ¿la recuerdan? Entonces, ¿es cierto? Por supuesto que es cierto, pero es creación de Dios, manifestado en el mundo natural. Punto. El principio de la polaridad, ¿ok? Sí, por supuesto, todo es positivo, es negativo y todo tiene una carga y todo tiene una estructura diferente, positiva o negativa, de atracción o de repulsión. Por supuesto. El ritmo, sí, claro que sí, el ritmo. El ritmo nos permite ver que un átomo no está estático, siempre está en constante movimiento. ¿Ok? Todo el tiempo. La causa y el efecto, claro, por supuesto que es una ley, ¿no? Siempre nos la enseñaron en física, ¿no? De acuerdo a la acción surge una reacción y eh, o el principio de incertidumbre químico, ¿no? La materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Por supuesto que es una ley, claro que sí, causa y efecto. Y el género. Aquí en el género, yo no lo veo tan así, pero en algunas partes tienen razón, ¿no? Aunque, por ejemplo, en el reino físico del ser humano, de los animales y de las plantas, pues sí, todo es femenino y masculino. Pero esta gente lo lleva más allá y en ocasiones quiere ver los materiales como si fueran masculino o femenino, como le dan a ellos la atribución al sol, que le dan una energía masculina, y a la luna una energía femenina. Y eso ya es meterse en misticismo y por eso yo ahí sí, por supuesto que no. ¿Ok? Y ven aquí la correspondencia en la lámina del lado derecho y se darán cuenta que hay muchos pintores que en su momento fueron ocultistas y que dibujaban normalmente lagos, fuentes. El mar es diferente por lo agitado, pero entre lagos, fuentes y aguas que no estén en un movimiento, se ve representado esto, ¿no? Que entonces esto quiere decir así como es arriba es abajo y es parte del lenguaje secreto de estas personas. Nuevamente aquí está lo que comentábamos, y todo esto por supuesto que lo sabía gente como por ejemplo Galileo Galilei, ya lo bien conocido por los problemitas que tuvo con el Vaticano, con la Baticueva. Y tenemos a Johannes Kepler, ¿okay? Y bueno, las teorías de Kepler, un tipo sumamente inteligente, pero por supuesto que sabía todo esto que es la secuencia Fibonacci. Sir Isaac Newton, que a pesar de todos los avances que hizo en cuanto a, eh, en cuanto a la ciencia física, quiero que sepan que en su biografía, bueno, tiene 5 o 10 veces más escritos acerca de la Biblia.
y estrictamente en el Apocalipsis él llegó a hacer cálculos de cuándo podría ser. Trató de desarrollar un modelo para ver cómo podría ser el Apocalipsis, ¿no? Y eso, perdón, perdón, no lo enseñan en la escuela. Um, Poca gente lo sabe y es algo en lo que Isaac Newton estuvo muy interesado, sumamente interesado, y que es toda esta proporción, porque tiene que ver con la proporción, cómo se dan los eventos naturales, cómo está el propio embrión cuando el esperma fecunda al óvulo y se forma el embrión, es la flor de la vida, ya lo presenté. Y eso lo usan en las iglesias, está puesto en las iglesias católicas o en las musulmanas o en algunas judías, los pisos están hechos con la flor de la vida. Y eso está en nuestra genética, la reconocemos, pero como no tenemos la información, es por eso que se llega a veces con tanta emoción a los templos y a tanta adoración, y luego que las ponen las fragancias de las flores, de los adornos y la arquitectura, que la arquitectura es una proporción áurea. Dentro de la misma arquitectura de las iglesias están representando lo que están viendo frente a sus ojos, que es la secuencia Fibonacci, la proporción áurea o el Golden Ratio. ¿Ok? Todo eso está encriptado en los vitrales de las iglesias y van a ver entonces que está el cubo de Metatrón, está la flor de la vida, el árbol de la vida, la cabala judía y está metido ahí. Está metido en las columnas, está metido en los portales, está metido en las puntas de las iglesias, porque las puntas de las iglesias, todo, todo representa un obelisco. Y ya hemos hablado que el obelisco es el falo de Osiris. Y continuamos viendo cómo en la naturaleza otra vez, vamos a ver por ejemplo el patrón de vibración, que es por ejemplo de derecha a izquierda en la parte superior, el cerebro humano. Después las formas marinas, después cómo se hace la arena de los desiertos con el viento, el patrón del agua mediante las ondas y una fotografía de un fotón. Y miren la relación. O sea, es Dios. Y si no es Dios, entonces que alguien haga una explicación diferente de una manera lógica. Y después vemos abajo el patrón de la descarga. Y otra vez, continuando de derecha a izquierda, vemos entonces que están los patrones, por ejemplo, de los ríos en la tierra, cómo se diseminan los ríos en la tierra. ¿Ok? Vemos, por ejemplo, cómo están las raíces de los árboles metidas en la tierra. Vemos cómo funciona la neurona, cómo se conecta en todas las redes. Y después vemos las ramas de los árboles y por último, un rayo. Todo es ramificado y todo es descarga. Vemos en este caso, les estoy presentando la secuencia del 8 y pueden ver cómo es, o sea, vivimos en un universo matemático. Lo que está abajo es obviamente el símbolo del infinito y aquí está la representación dentro de la religión de estas personas. Que recuerden que ellos no creen en la resurrección, sino en la reencarnación. O sea que cuando un ser humano muere, tiene las posibilidades de nacer en una vaquita, de nacer en un animalito, de nacer en un perrito, ¿no? Por ejemplo. O en otra persona que no recuerda su vida hasta que llegan algunos flashazos y por eso hay gente que dice, no, sí, yo viví otras vidas. Estas son intervenciones y está explicado en la Biblia cuando el Dios amado dice, yo soy tu Dios grande, fuerte y poderoso que visita desde la tercera o la cuarta generación a los que me odian. Entonces estas maldiciones se van pasando de 3 a 4 generaciones de acuerdo a la Biblia y la consecuencia es, ¿quieres creer en tonterías? Bueno, pues adelante, Dios te ayuda, ¿no? O sea, te rebelas, bueno, Dios lo permite y entonces quita la protección y entra la intervención del enemigo. Fácil, ¿no? Vamos a ver entonces por qué todo este conocimiento no es para todos o por qué hay gente que simplemente lo rechaza. Y es porque dice la imagen de la izquierda, lo que tú crees que es verdad, ¿en verdad es verdad? Dice entonces, o solamente crees que es verdad porque te ha sido enseñado que así es la verdad, o nunca has mirado más allá. Wow, reflexivo, ¿no? Tan sencillo como eso. Te enseñaron qué es la verdad.
los que venimos del catolicismo nacimos en el catolicismo, nos bautizaron siendo bebés, ni nos acordamos, y luego la confirmación, y luego no sé qué, y que los padrinos, y no sé cuántas vírgenes, y no sé cuántos santos, y que este sirve para este, y si tienes unos problemas de amores, vas con este, y si tienes problemas de dinero, vas con este, y bla, 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 en el sentido religioso. Pero no solamente ahí, ya les he hablado como Anatoly Fomenko, recuérdenlo, está en la página de la palabra del reino.org. Como les hablé que Anatoly Fomenko, junto con su equipo, hace un estudio tremendo, titánico, épico. Bueno, vaya, mis respetos para este equipo que simplemente dice la historia es mentira. Punto. Y de lo así rápido de lo que recuerdo, dice Alejandro Magno existió o Carlo Magno existió, pero no pueden existir los dos porque tienen personalidades muy similares y hechos muy similares. Uno es mentira. Y vamos a ver rápidamente la disonancia cognitiva. Y la disonancia cognitiva no es otra cosa de que cuando la persona es retada a sus creencias, entonces ocurre un conflicto mental. Y cuando sus creencias son contradichas, o hay una contradicción en sus creencias por nueva información, este conflicto activa áreas del cerebro que están envueltas en la personalidad y en la identidad, así como en la emoción. Y esa respuesta se toma como una amenaza. Las alarmas del cerebro entonces se apagan cuando la persona se siente amenazada de una manera profunda y personal a niveles emocionales que entonces causan como un apagado, ¿ok? Como que se disasocian de sí mismos. Y entonces toda la evidencia racional que se les está presentando, ¿ok? Ellos no lo pueden aceptar como una verdad. Y esto se le conoce como disonancia cognitiva. Búsquenla y se darán cuenta que es por eso que hay gente que no puede aceptar la verdad, o que le molesta escuchar la verdad, o que simplemente se intolera ante la verdad. ¿Por qué? Porque tiene disonancia cognitiva, porque choca con las mentiras que le han platicado. Fácil. Uf, ¿de qué tamaño es el monstruo? Bueno, muchísimas sociedades secretas, algunas no tan secretas, otras digamos que públicas, pero que dicen mentiras. Y bueno, aquí encuentran un montón de esas sociedades que están contribuyendo con el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial, así a grandes rasgos y en una explicación de pocas palabras, es un mundo social comunista de vigilancia de la cuna a la tumba, en el que vas a estar atado a un sistema computarizado electrónico de ganancias o pérdidas, que va a ser el pseudo dinero electrónico, que el gobierno te va a decir qué hacer, qué pensar, y aunque parezca ridículo va a haber una policía del pensamiento, en el que va a haber seres humanos, o los seres humanos en ese momento van a ser transhumanos, ¿okay? Mitad máquina, mitad humanos, y que estas personas pretenden ser inmortales. Y la inmortalidad pretenden alcanzarla subiendo su conciencia a un disco duro y al morir clonarse, que además es posible, recuerden la oveja Dolly, y no crean que se quedó en ovejitas hasta los humanos. Y actualmente hay políticos, artistas y gente que ha sido clonada, o sea, pero ni lo duden, investiguen tantito. Um, y entonces al clon le meten la conciencia de la persona antes de morir que ya estuvo capturada en un disco duro, pero eso es eso es satánico, punto. Dios es el único que puede dar espíritu. La misma Biblia nos da cuenta de que el espíritu siempre regresa al creador. De este tamaño es el monstruo. Vamos a ver algunas de ellas más adelante. Y esta es la estructura, por ejemplo, de la francmasonería o la masonería o la libre masonería. Del lado derecho tenemos el rito escocés y del lado izquierdo el rito de York. Como ustedes saben, el rito escocés consta de 33 grados, el rito de York de 13. Y el número 13 significa muerte y reencarnación. Y para ellos es un número no solo de de buena suerte, es un número de fortuna, es un número, wow, excelente, es un número
cósmico. Recuerden que había 12 apóstoles más el maestro, 13. Pero a la gente le enseñan que el 13 es de mala suerte y por eso en los pisos no hay número 13. Y todo es al revés, volcan al revés. ¿Okay? Ese es el satanismo, es voltear la simbología natural o la simbología divina al revés. Y ni cuenta te das y ni lo sabes. Y cuando te la dicen te enojas, como acabamos de ver en la disonancia cognitiva. ¿Okay? A los primeros 3 grados se conoce como la logia azul, que es el aprendiz, el compañero y el maestro masón. Y ahorita no hay mucho tiempo, pero más adelante vamos a ver cómo estos tienen un ego enorme y vamos a ver cómo aparecen inclusive por ahí los caballeros templarios, la orden de los caballeros de Malta y la Cruz Roja y bla bla bla. Y estos tienen un ego tremendo y vamos a interpretar un poquito su simbología, ¿ok? Más adelante. Del lado derecho vemos cómo se ubica la logia y aquí lo interesante otra vez vemos que a la entrada de la logia que ellos le llaman templo, como pueden ver, abajo dice guarda del templo externo, que ahí está como un vigía, un vigilante masón. Y a la entrada están los pilares de Boaz y de Joaquín, que es, recuerden, ok, la energía femenina, masculina o el cerebro izquierdo y derecho encriptados, la información en esa simbología. Pero aquí lo interesante es que vean que la Biblia siempre dice que no se debe de adorar al oriente. Y el venerable maestro de la lógica está en el oriente. Y quiero que sepan que en una logia masónica, cuando eres iniciado, en los primeros grados, lo adoras casi como si fuera un dios. Y del lado izquierdo de la imagen, verán que dice columna del norte. Y aunque ahí hay sillas en una logia masónica, nadie se sienta ahí. O sillones o lo que sea, lo que pongan. Nadie se sienta en la columna del norte. ¿Por qué? Bueno, la Biblia, recuerden que nos dice que el trono de Dios está en los lados del norte. ¿Sí van entendiendo esta gente cómo utiliza la simbología bíblica y que la gente luego ni recuerda ni sabe y no sabe cómo se utiliza, pero dicen con la Biblia me basta y lo que dice el hermano Daniel está muy equivocado y quién sabe qué nos quiere decir, al rato nos va a tener hasta haciendo rituales o solo sabe Dios qué? No, no, no. Hay que entender el lenguaje espiritual, ¿ok? Cómo se interpreta, cómo lo hacen estos señores. Y yo no sé por qué cuestión rara, no sé, se me facilita. Vemos entonces que dentro de las sociedades secretas, algunas rápidamente y así de las más importantes, tenemos el Skull and Bones, cráneo y huesos, el Scroll and Key, tenemos a los Rosacruces, a los Illuminati, y los Illuminati son todos los adeptos de alto rango de todas estas sociedades que estamos viendo. Estos son algunos ejemplos porque si les pongo todas no acabamos. Son de los más representativos. Tenemos la Orden Hermética del Amanecer Dorado, la Sociedad del Siete, el Grupo Bilderberg. El Grupo Bilderberg no es tanto una sociedad secreta, es más bien una sociedad política con ciertos secretos para manejar el mundo como se le da la gana a estos señores, pero no es tanto una sociedad secreta como algunos creen, ¿no? Y en el libro de Daniel Stulin, el Club Bilderberg, él casi lo pone como estos son los amos del mundo y los dueños del mundo, y no, por supuesto que no, claro que no. Además, ¿por quién nos toma este señor Stulin cuando él mismo fue un espía ruso? Y una vez que te metes en eso no sales, hazle como quieras, él mismo lo ha dicho. Entonces, pues él sigue siendo soviético, le guste o no. Le guste o no, alguna vez formó parte de la KGB. Entonces, no, claro que no. Sí da muchos datos muy útiles, por supuesto que sí. Sí define muy bien varios planes, sobre todo los económicos, los sociales, los de orden, cómo va a ser el orden alimenticio, por ejemplo. Sí, por supuesto. Pero ya en cuanto a que son los dueños del mundo, no, claro que no. Por supuesto que no. Bueno. Tenemos entonces la Orden Unida de la Cruz Dorada, tenemos la Orden Mística de los Profetas del Velo, de la Realidad Encantada. Son de risa estos señores, pero lo que hacen es muy serio, ¿no?
A mí me da risa, pero bueno, yo sé lo que hacen estos señores con sus grados, sus ritos, algunas de sus enseñanzas, y repito, no es presumir porque no tengo nada de qué presumir. Yo comprendo, entiendo y conozco como el 50% de lo que estas personas saben, y saben un montón de cosas y saben mucho, y es gente muy inteligente, esa es la verdad. Mientras que el ciudadano promedio es sumamente ignorante de lo que es el trivium, el quadrivium, la ley natural, para qué sirve conocer las líneas ley, cómo esto se relaciona con Dios, qué tiene que ver la geometría sagrada, el número Fibonacci con Dios. Bueno, cuando entiendes todo esto, la Biblia es un libro, wow, maravilloso, es el reino de Dios, punto. Entonces, tenemos la logia Theta Nu Epsilon, tenemos la Orden de la Sangre de los Toros, tenemos el Club de los Sombreros Planos, tenemos la Orden Antigua de los Hypervinians, tenemos la Granja Nacional, los Caballeros de Pythias, la Ordo Templi Orientis, que fue fundada por Aleister Crowley, y de la que también salió um, eh, Jack Parsons, y Jack Parsons fue el jefe de laboratorio de los cohetes de propulsión de la NASA, y por eso vamos a ver más adelante cómo en la NASA hay mucha simbología satánica, y eso debería de darles más miedo. Cuando van al cine se las presentan en plena cara y ni lo saben. Debería de darles más miedo que lo que yo hablo, lo que yo pretendo compartir, porque yo estoy tratando de no ser un ocultista, porque un ocultista no comparte el conocimiento. Yo lo poquito que sé lo estoy compartiendo, y un ocultista no. Es para ellos, es para tener poder, acumular poder, si entiendes cómo funciona. Entonces tenemos a los caballeros del Águila Dorada, tenemos al Priorato de Sion, muy importante, y esta gente del Priorato de Sion, uh, uf, lo platicamos después porque ya estamos sobre el tiempo. Tenemos a la Sociedad del Thule, o a la Thule Society, que esta la fundó los nazis, el nazismo, y Hitler por supuesto que fue parte de él, y más adelante vamos a platicar cómo el nazismo también, más que ser un movimiento político o un gobierno alemán, era también una religión. Los Hijos de la Libertad, tenemos la orden antigua arábiga de los, de los nobles del resplandor místico, uh, bla bla bla. Tenemos a los caballeros de Colón, a la francmasonería, a la sociedad de los Foresters, los caballeros templarios, y aquí es donde quería llegar. Tenemos el Skull and Bones, ¿ok? Y el Skull and Bones está en la Universidad de Yale. La propia logia está dentro del campus de la Universidad de Yale. Y ahí en la Universidad de Yale estudiaron George Bush padre, George Bush hijo y John Kerry. ¿Se acuerdan que George Bush hijo y John Kerry contendieron los dos a la presidencia? Entonces, si ganaba el Partido Demócrata o ganaba el Partido Republicano, es lo mismo, porque los dos pertenecen a la misma sociedad secreta que es el Skull and Bones. Y a la derecha están viendo a lo que se conoce como la tumba, que es la sede de la logia Skull and Bones dentro de la Yale University. Y ahora entienden que hazle como quieras, vota por quien quieras, izquierda, derecha, este candidato, no, el otro está mejor, este me cae bien, este ni sabe hablar, este es muy ignorante, este sabe mucho. Es lo mismo, ellos ponen a los presidentes de cada país de acuerdo a su conveniencia. Y no podía faltar el B'nai B'rith. El B'nai B'rith es la masonería judía, sumamente poderosa. Mucho cuidado con el B'nai B'rith. Ellos son parte de la ADL, que es esta sociedad norteamericana e inglesa e incluso europea en contra de la difamación de los judíos, y han ganado miles de millones de dólares en juicios en contra del antisemitismo. Y estos no son más que mentirosos, engañadores. Estos son parte de los que formaron el Estado de Israel junto con los Rothschild, y verán que en YouTube hay un video donde el propio Jacob Rothschild, en una entrevista que otorga, él mismo acepta y dice: sí, nosotros impulsamos, y esos terrenos le pertenecían a mi familia desde hace
mucho tiempo, ¿no? Y por supuesto que empoderamos a Ben Gurión para que diera el acta de libertad y presionamos a los países para que votaran en la ONU, ¿no? O sea, él lo dice abiertamente. ¿No? Y no, y la gente prefiere saber el chisme del artista, saber de otra cosa, y le interesa ver quién se emborrachó en la televisión y quién anda con y quién anda con y esta ya se divorció porque se casó con y este ya no, y bueno, Dios santo, que Dios nos ayude porque hay mucho trabajo, hay muchas cosas que hacer. Yo estoy tratando de poner mi parte. Ah, pasé un mes más o menos, wow, muy presionado espiritualmente. Yo, wow, a mí cuando me atacan es desagradable. Es desagradable, aunque no me tira ni me espanta, pero es desagradable, me inquieta mucho. Y es obvio, ¿no? La gente que um, revela los secretos de lo más oscuro, pues tienen que atacarlo, ¿no? No quieren que sepan que se sepa la verdad, que algunos secretitos, la parte oscura espiritual no quieren que se sepa. Y todo aquel que está sobre hojuelas de miel o sintiéndose muy bien, muy libre, y no sé cómo va la frasecita, eso que usan algunos cristianitos acá en donde yo vivo, que dicen, cuando les preguntas, ¿cómo estás? Y dicen, bendecido en éxito y en gloria, algo así, mi señora se lo sabe muy bien, pero yo no me lo sé muy bien. Bueno, es ridículo, ¿no? Cuando afectas el lado espiritual del mal, te tienen que atacar. Digo, por ley propia, ¿no? Pero eh, son más los que están con nosotros en cuanto a los ángeles que Dios manda para protegernos y ayudarnos. Y tenemos al Todopoderoso de nuestro lado, al Creador. Y eso es todo. Ya no necesito más. Yo sé dónde estoy, sé con quién estoy y que Dios nos ayude, que Dios nos proteja, que Dios nos permita seguir viendo la verdad hasta donde sea posible. Y nos vamos a ir metiendo más en este mundito y vamos a ver quiénes gobiernan este planeta, por qué lo gobiernan, porque hay videos en YouTube que podrán decir, oh, sí, están los iluminados y están estos grupos, pero no te dicen su religión, no saben su religión, no saben qué practican y no saben cuál es la causa. Y si no sabes la causa, ¿cómo vas a saber el efecto? Es una ley natural, lo acabamos de ver en los principios, ¿no? En los 7 principios de la hermética, que no me gusta a mí mucho eso, pero en cierta forma sí, ya lo comentamos, tienen razón. Gracias, gracias por haber llegado hasta aquí, hasta el final, acompañarme un ratito a platicar. Los espero en la próxima entrega de esta serie de videos. Que Dios los bendiga enormemente a ustedes, a sus preciosas familias. Hasta la próxima.